Les recuerdo que estamos en la presentación del 10º informe de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz a 5 años de su firma. Vamos a pasar al segundo panel, para el que nos acompañan Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC y miembro de la Secretaría Técnica. También nos acompaña Mónica Pachón, profesora de la Universidad de los Andes, y virtualmente estará la profesora Silvia Otero Bahamón, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos de la Universidad del Rosario. Jorge, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Adriana. Bueno, mil gracias por la asistencia, por todos ustedes quienes están aquí presencialmente y que desafiaron digamos, la tensión para quedarse en la virtualidad, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando a través de los diferentes canales por los cuales se transmite esta presentación. Yo, además de reiterar ese agradecimiento, pues trataré de hacer una presentación relativamente rápida de lo que son los puntos de participación política y el punto de fin del conflicto. Son puntos muy amplios relacionados con el acuerdo de paz, con la terminación del conflicto propiamente dicho, y con esa transición hacia la construcción de paz a través de la participación política, ese punto clave fundamental del acuerdo. Voy a presentar algunos puntos que están en la presentación que habíamos preparado y que son extraídos del informe. Sin embargo, no me voy a referir a ellos en detalle porque creo que no solamente lo haría tremendamente largo y un poco aburrido como son, digamos, estos informes tan técnicos, largos y un poquito tediosos, para no decir aburridos, llenos de detalles y llenos de elementos sí, detallados acerca de la implementación, porque en últimas esa es la tarea que tiene la Secretaría Técnica de Verificación del Cumplimiento del Acuerdo, es ver en qué se ha avanzado, cuáles son esos logros que en el CINEP los llaman logros estratégicos, esos logros que son clave para facilitar la construcción de paz. Vamos a tratar de ver rápidamente cómo podría llegar a ser preservados esos logros, y le agradezco a Silvia, que nos acompaña virtualmente, un poco porque nos interesa que tanto, digamos, la profesora Silvia como tú, la profesora Pachón, nos den, digamos, una mirada de cómo se pueden preservar esos logros estratégicos que se han alcanzado. Esa, digamos, sería como la primera pregunta en la conversación que queremos tener con ustedes. La segunda, profesora, es que yo le iba a decir profesora Mónica, pero bueno, profesora Pachón, me equivoco en eso, perdón, es cómo se pueden avanzar en aquellos logros que no se han alcanzado, porque uno de los elementos que vamos a ver a lo largo de esta presentación es que hay una gran cantidad de cosas, sobre todo en el punto de participación política, que no, en lo que no se ha avanzado. Entonces, un poco la pregunta difícil allí es cómo se puede avanzar para darle impulso al acuerdo, a la implementación del acuerdo, cómo se puede avanzar en esos compromisos no alcanzados. Y la tercera pregunta que les pediría que ustedes tuvieran en mente a lo largo de esta conversación y un poco cuando yo haga la presentación es, digamos, ¿qué puede pasar si no se avanza en esas áreas en las que no se ha avanzado? ¿Cuáles son esos riesgos que tendría, digamos, la construcción de paz, más que el acuerdo, la construcción de paz, si no se avanza en esas áreas? Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que voy a pasar al primer punto, que tiene que ver con los derechos y garantías de la oposición política. Yo creo que si de pronto le pone la flechita en presentación. Ahí se pueden ver mejor la presentación. Bueno, lo primero es señalar que había una gran cantidad de compromisos en este punto de implementación del acuerdo en materia de
participación política. Este es un punto que lo ha trabajado muchísimo el CINEP, pero yo quisiera destacar allí que claro que ha habido avances. En particular, pues se ha reglamentado el Sistema Integral de Prevención de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el SISEP. En esto, además de todos los avances que están allá anotados con una variedad de instancias, una gran cantidad de instancias, algunas de ellas participativas, vale la pena mencionar un elemento clave de todos estos avances, y es que el actual gobierno, después de la implementación temprana de esos diferentes elementos del sistema, acompañó, digámoslo así, esas instituciones del acuerdo con unas instituciones adicionales en materia de seguridad y garantías de seguridad, en parte para la participación política. Y eso generó, digamos, un traslape, una simultaneidad, para decirlo en términos sencillos, que muchas veces desvió también la atención de las instituciones que están en el acuerdo. Ese es un elemento que vale la pena mencionar. Muchos de esos avances, por tanto, han sido limitados precisamente por las diferencias, además, entre las partes que los componen. Digamos, esas instancias como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en muchas ocasiones se convierten en un elemento de trámite de diferencias que puede tener esa ventaja de que impulsa la implementación del acuerdo en materia de garantías, pero en muchas ocasiones también puede convertirse en un obstáculo porque no permite avanzar, por ejemplo, en acciones que permitan hacer ciertas las garantías en materia de seguridad. El segundo elemento en la siguiente diapositiva que quisiera mencionar muy rápidamente tiene que ver con los diferentes elementos para mantener esos derechos y garantías de la oposición política. Allí vale la pena mencionar que se promulgó el Estatuto de la Oposición, que definitivamente ha cambiado en muchos elementos el panorama en términos de participación política, con dificultades, con unas interpretaciones acerca de tanto del gobierno como de la oposición, pero hay un avance muy importante y recordemos que esta mirada que estamos haciendo es una mirada retrospectiva a los últimos años. Algunos de estos elementos obviamente vienen de la implementación temprana de tipo normativo que se hizo en el acuerdo. En particular en lo que tiene que ver con el Estatuto de la Oposición. En términos de los mecanismos democráticos de participación ciudadana, la siguiente: se desarrollaron dos normativas para atender a la protesta social. Sin embargo, esas normativas de protesta social, muchas de ellas pues fueron desarrolladas en parte porque hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obligó a su desarrollo, y no tanto porque hubiera habido una iniciativa por parte del actual gobierno, sino que fue un ejercicio reactivo y en respuesta a esta sentencia de la Corte Suprema. En parte vale la pena decir que fue un ejercicio reactivo en el sentido de reaccionar a los diferentes periodos de protestas que se han vivido durante los últimos 3 años largos. En este sentido es muy importante, el informe hace énfasis en la necesidad de reconocer que la implementación, por ejemplo, de las instancias de participación, de consulta y de diálogo que hay que se establecieron en estas diferentes mecanismos en materia de protección de la participación pacífica en la protesta, digamos, no están alineados con la política del actual gobierno, ni con la voluntad política, ni con los instrumentos de política. Si bien existe un sistema integral de gestión del riesgo, del diálogo social y resolución de conflictos, pues no es un sistema que esté sirviendo para manejar la conflictividad social y para sacar, por ejemplo, la violencia de la protesta. En la siguiente diapositiva, pues se han implementado una serie de medidas efectivas que están en el acuerdo para promover la participación en la política local, regional y nacional de diferentes sectores. En particular, pues ya se promulgó después de un periodo muy tortuoso y mucho énfasis, mucho impulso que vino
desde diferentes actores, tanto a nivel territorial como partidos políticos y diferentes actores políticos, se promulgó el instrumento que reglamenta las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Se aprobó el Código Electoral y fue reactivado el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Ahora bien, en esto vale la pena señalar, como ya lo mencionó Consuelo antes, que todos estos instrumentos de participación política enfrentan la seria dificultad que hay para ejercer la política, en particular en los territorios más afectados por la violencia del conflicto en el pasado y que hoy en día están siendo afectados por otras formas de violencia, en el sentido de que no hay suficientes garantías de seguridad. Más adelante me voy a referir obviamente a las propia falta de garantías de seguridad para quienes hicieron parte de las hoy extintas FARC y que participan en política y que se ven afectados precisamente por la violencia, que tanto la violencia letal como las amenazas, como la imposibilidad de hacer política porque no existen esas garantías de seguridad en el territorio. Uno de los puntos de manera repetida que nos dicen cuando uno pues va a las zonas PEDET, por ejemplo, a algunas de las zonas, es que si bien se espera con enorme expectativa la posibilidad de utilizar estas circunscripciones, el espacio de participación que ellas ofrecen, como fue igual la utilización de los espacios de participación que se ofrecieron, por ejemplo, en el ejercicio participativo de los territorios PEDET, de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de los PATR, siempre ese ejercicio participativo está marcado por la falta de seguridad, por el miedo, por los riesgos que existen ante esa participación política, sobre todo ligado también a, digamos, la participación en los planes de desarrollo relacionados con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Allí también existe una falta de garantías de seguridad que afecta severamente los ejercicios de participación, de manera que uno puede ver también la integralidad del acuerdo en términos de la falta de contar con esas garantías de seguridad que impide esa integralidad, que es uno de los elementos, digamos, a través de la participación. Si pasamos al punto siguiente del fin del conflicto, voy a referir algunos de los avances que son muy importantes y que parece que hoy en día ya hubiéramos olvidado porque ocurrieron hace 5 o 4 años. El primero tiene que ver con toda la fase de terminación del acuerdo, de la terminación del conflicto que estaba incluida en el acuerdo. Probablemente de los logros más importantes que se alcanzaron en el acuerdo final, en la implementación inicial, tuvo que ver con ese proceso de dejación de armas, el proceso de la destrucción de armas, el proceso de ubicación en los espacios territoriales de reincorporación y el inicio de ese proceso de reincorporación con unas garantías de seguridad que se podría decir que fueron plenas en ese momento para los excombatientes en esos lugares donde se ubicaron los excombatientes. El proceso se condujo muy bien, con menores demoras todas ellas explicadas, que fueron tramitadas en muchas ocasiones en las instancias adecuadas entre las partes, tanto el gobierno nacional en su momento como las FARC y los componentes de reincorporación y dejación de armas que existían en el acuerdo. Aquí hay un punto muy importante y es que ese trámite de las dificultades que se presentaban, por ejemplo, en lo que tenía que ver con la búsqueda de caletas, se extendió de manera institucional y correcta en el siguiente gobierno, en la transición que hubo de un gobierno a otro. Y si uno podría decir que alguno de los elementos positivos en materia de implementación uno puede identificar en el acuerdo como uno de los logros alcanzados fue esa transición correcta, digamos, o en términos del impulso que hubo en los puntos de reincorporación y de fin del conflicto, que es como se le llama todo lo de dejación y destrucción de armas entre los dos gobiernos. Por ejemplo, insisto en lo de la búsqueda de caletas. Hay un elemento que es muy importante y es que ustedes no van a encontrar una noticia ni en fuentes oficiales ni en fuentes no oficiales o información comunitaria que dé cuenta de que haya alguna evidencia de que esa dejación de armas y destrucción, la entrega de armas por partes de las extintas guerrillas de las FARC fue incompleta.
como si ustedes pueden encontrar en el pasado, en otros procesos de dejación de armas y destrucción de armas en Colombia, de grupos guerrilleros y los grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, múltiples instancias de un desarme incompleto. Eso no quiere decir que, siguiente por favor, allí no haya, digamos, dificultades. En particular, no se continuó, digamos, con un proceso dinámico que no está incluido en el acuerdo de manera explícita, pero que hubiera sido muy útil, por ejemplo, de avanzar en la descontaminación de armas del territorio. Me refiero no únicamente a armas, municiones y explosivos, sino munición sin explotar. Si bien hay un componente de destrucción de minas y de desminado, pues ahí hay un elemento que es, digamos, que aún está pendiente para poder consolidar esos logros. Otro elemento que es muy importante tiene que ver con lo que, digamos, llama el acuerdo el suministro de información por parte de las FARC, en términos de suministro de información, en términos de bienes, de información en términos de cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales y en el proceso de descontaminación de armas. Se han resuelto muchas dificultades, por ejemplo, en materia de poder llevar a que la organización no gubernamental en la cual participan excombatientes de las FARC para el desminado, Humanicemos, pudiera llegar a avanzar mucho más allá de las tareas de formación y las tareas propiamente de descontaminación. Recientemente ya se declaró un primer territorio descontaminado por parte de Humanicemos en un avance muy importante. Y mencionaba Consuelo hace poco la nueva política antidrogas. También en la ley de apropiaciones, es bien interesante, que acaba de presentar el Senado, el Comité de Apropiaciones del Senado de los Estados Unidos, hay una disposición que permite por primera vez que esta organización no gubernamental reciba fondos para el desminado, labores de desminado y descontaminación de armas, municiones y explosivos por parte del gobierno de los Estados Unidos, en una solución que es muy importante porque recordemos que las FARC aún aparece como organización dentro de las organizaciones designadas como organizaciones terroristas por parte de ese gobierno. Entonces, lentamente se ha ido abriendo paso estos elementos de reincorporación que uno muchas veces no menciona. En materia de bienes de las FARC, ha habido tremendas controversias públicas que, a nuestro juicio, a juicio de la Secretaría Técnica, se reducen a unos errores en la valoración inicial que yo los llamaría así, cometió las extintas FARC en su momento al inflar el valor o darle un valor a ojo de mal cubero, diría yo, de los bienes que supuestamente ellos iban a entregar para la reparación de las víctimas. Y a partir de ello se generó una controversia política con el actual gobierno en particular, pero eso viene de tiempo atrás, que curiosamente ha logrado ser resuelta en las instancias adecuadas de cooperación. Entonces es como si lo político tuviera un énfasis mucho más, lo público, digámoslo así, esas controversias tuvieran un énfasis mucho más grande que en las instancias de coordinación y de diálogo y hasta de negociación, uno las podría llamar, en donde se han podido resolver algunos de esos problemas, no todos, pero se han podido resolver algunos de esos problemas. En el punto de fin de conflicto que tiene que ver con la reincorporación, vale la pena señalar que todo el tránsito de las zonas veredales de transitorias de normalización, y un poco para ir relativamente rápido, allí hubo de nuevo también un tránsito no exento de dificultades, pero en el cual hubo un impulso muy grande por parte en esa transición de gobierno y en este nuevo gobierno, yendo el gobierno, tomando la decisión, por ejemplo, de mantener la renta básica, avanzando en el cumplimiento de la asignación inicial para reincorporación y avanzando en materia de proyectos productivos. Hoy en día ya una mayoría de los excombatientes, tengo por aquí el porcentaje, 57% de los excombatientes desmovilizados, más de 13,000, ya tienen, digámoslo así, participación en proyectos productivos, de los cuales hay algunos que han fallado por diferentes razones, porque, digamos, se han salido del proceso de reincorporación algunos pocos de esos excombatientes, porque algunos proyectos han fallado, pero ya por lo menos hay una mayoría
de excombatientes que están en proyectos productivos. Cuando uno compara eso con otros procesos de dejación de armas, uno encuentra procesos, llamémoslo, de reincorporación o de reinserción, como le llamaban antes, uno encuentra que este ya es un porcentaje que es notoriamente alto en términos de esa transición mediante proyectos productivos de desarrollo. Ahora bien, nada de esa transición está completamente garantizada y ahí hay un problema de sostenibilidad. Hay preguntas acerca de cuál va a ser la graduación de esos proyectos, cuál va a ser la graduación, el proyecto, digamos, de salir del apoyo, no solamente de los proyectos, sino de los excombatientes que no están en proyectos una vez termine este gobierno en cuestión de, ¿cuántos meses es? Como 7 meses, 2 semanas y 3 días. Un elemento muy importante aquí, digamos que además es un riesgo que existe, es que muchos de esos proyectos no tienen garantizada la sostenibilidad. Y otro elemento que vale la pena mencionar, digamos, es un elemento puramente cuantitativo, y es que en estos proyectos productivos hay un porcentaje de mujeres que participan en ellos que estadísticamente pues es mayor al porcentaje de mujeres que había en las FARC en su momento de guerrilleras. Sin embargo, esto no quiere decir que se haya alcanzado una participación suficiente en los proyectos productivos de mujeres. Creo que allí todavía hay un espacio potencial en el cual se puede avanzar muchísimo, porque son las mujeres quienes pueden generar y tienen más proyectos productivos en la cola. Entonces, ahí hay un punto que es muy importante resaltar. En materia de reincorporación económica y social, además de este punto de la sostenibilidad, también vale la pena mencionar que si bien se ha avanzado mucho en acceso a tierras, y en esto vale la pena, digamos, voy a utilizarlo como lo diría cualquier funcionario del actual gobierno, se ha avanzado más en este gobierno que en el anterior en materia de compra de tierras y asignación de tierras para proyectos de reincorporación. Pero fíjense ustedes, si quieren, es en esta diapositiva, fíjense ustedes que el número de hectáreas es francamente muy pequeño. Entonces es cierto que se ha avanzado más en este punto, digamos, demos crédito en ese nivel. Estoy siendo poco diplomático, pero es muy importante notar que el número de hectáreas es un número de hectáreas bastante bajo. Y muchas de ellas además tienen soluciones que no necesariamente son soluciones permanentes. Entonces allí también hay una oportunidad de mejoramiento que es precisamente incorporar las tierras a los procesos de reincorporación a través de proyectos productivos. Y en esto hay una demanda enorme en los territorios. De nuevo, cuando uno va, por ejemplo, al Pacífico Medio o al sur de Córdoba, uno habla con los excombatientes y con las comunidades y el principal reclamo, porque es un reclamo airado, es no tenemos tierras como ejecutar estos proyectos productivos. Tierras que esperábamos, que no están en el acuerdo, pero que el gobierno nacional, este gobierno había decidido avanzar en eso. En materia de reincorporación política, no voy a dejar allí los slides, solamente voy a mencionar que pues, se ha avanzado de manera dinámica en la reincorporación política del Partido Comunes hoy en día, con todas las dificultades que eso ha enfrentado, tanto internas como externas, las dificultades en materia de reincorporación, de aceptación, de esa participación política. Gracias, Adriana, me quedan 5 minutitos. Pero también, insisto, con las dificultades internas, el fraccionamiento, las escisiones, las dinámicas del Partido Comunes que muchas veces han ido en gran parte en contra de la misma capacidad de volver realidad esa ecuación de la participación política como un elemento clave de la transición para dejar la violencia atrás. En materia de reincorporación jurídica, que es la última diapositiva, por favor, vale la pena mencionar que aquí todavía hay unos casos, pocos casos, pero un número significativo de excombatientes cuyo proceso de incorporación, digamos, jurídica a través de la amnistía, a través de la terminación, la cesación de procesos, aún está pendiente. Muchos de estos casos
o tratan de delitos que no se cometieron en el marco del conflicto, pero es también una necesidad importante la de darle fin a través de acciones de las diferentes instancias de la judicatura a estas demandas para poder cerrar este capítulo de manera completa en términos del fin de conflicto. Yo terminaría simplemente con algunas conclusiones, un poco como comenzó Consuelo su presentación, y en esto me voy a demorar 2 minuticos. A lo largo de estos puntos, como en otros puntos del acuerdo, me parece que es importante mencionar que un riesgo clave es, o más bien, es importante ver que no se puede perder la oportunidad que aún subsiste en algunos elementos, en materia de reincorporación, en materia de participación política. En segundo lugar, que muchas veces la selectividad con la que se ha implementado el acuerdo, y utilizo esa palabra con la cual estamos de acuerdo con Consuelo y los diferentes compañeros de la Secretaría Técnica y compañeras, es que esa selectividad reduce el impacto, ese impacto potencial transformador que tiene el acuerdo, y puede estar cerrando la ventana de oportunidad que ofrece el acuerdo para poder transformar la realidad de los territorios. La selectividad no es, digamos, muchas veces se habla de la integralidad del acuerdo, pero la otra cara de esa falta de integralidad es la selectividad, y esa selectividad tiene un costo. Ya se mencionó muy bien por parte de la profesora María Alejandra Vélez en materia de la falta de articulación entre el PENIS, por ejemplo, y la reforma rural integral, el programa de sustitución y la reforma rural integral. Pero esa misma falta de selectividad también se ve, por ejemplo, en participación política y en reincorporación, perdón, ese exceso de selectividad. Un tercer punto es que el uso o más bien el recurso a las instituciones y a las políticas que dentro del margen de apreciación, así lo llama el nuevo gobierno, hizo cuando llegó al gobierno, ese uso de las nuevas políticas, instancias de coordinación, instancias de participación, muchas veces también va en contra de poner en práctica o poner en marcha las instituciones, por ejemplo, de seguridad que tiene el acuerdo. Entonces, cuando hay un plan de acción oportuno en materia de protección de líderes sociales, muchas veces eso se cruza y dificulta la implementación de las acciones que se podrían gestar en la Comisión de Garantías de Seguridad. Esa doble, digamos, esos 2 niveles de implementación a veces generan esas dificultades. Y termino diciendo que también hay oportunidades en materia de mujeres, en materia, mencioné este caso, pero hay otros ejemplos en materia además del de reincorporación, donde se ofrece una enorme oportunidad de incorporar, ahí sí selectivamente y de manera focalizada y de manera con discriminación positiva, acciones que puedan incorporar a las mujeres como elementos transformadores a nivel territorial. Esas políticas, digamos, que tienen esa discriminación positiva, y me gustaría llamarlo de esa manera, también se está cerrando esa ventana de oportunidad, pero existe aún una pequeña ventana de oportunidad. Igual sucede con lo étnico, donde digamos, la lentitud del avance en materia de proyectos de desarrollo a nivel étnico podría ser una oportunidad para alcanzar en esos niveles. Y bueno, tenía por aquí, pero no lo voy a mencionar, la necesidad de avanzar en la presencia institucional a nivel territorial. Ya lo mencionaron antes en el anterior panel, entonces no me voy a extender en eso. Muchas gracias. Entonces ahora me siento aquí y de una vez le digo a Silvia que nos acompaña, no sé si la podemos poner en la pantalla. Hola Silvia, bienvenida. Perdón, profesora Otero, volví a cometer el mismo error, Mónica. Digo, profesora Pachón. Bienvenida Silvia, y si te parece, pues no sé, tienes la palabra para darnos tus primeras impresiones. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación muy importante, 5 años después de la firma del acuerdo. Los elementos que otorga son elementos que preocupan, ¿cierto? Pero también hay algunos visos de optimismo. Y me gustaría arrancar esta intervención. También le doy buenos días a Mónica, y me habría encantado estar con ustedes allí
en el auditorio. Me disculpo de no haber podido asistir presencialmente. Me gustaría, digamos, que arrancáramos pensando, bueno, ¿en qué medida el acuerdo final, la finalización del conflicto armado con las FARC ha generado unos efectos directos e indirectos, algunos propios de la implementación del acuerdo, otros que van más allá de eso, que nos lleven a la pregunta de en qué medida ha contribuido esto a la profundización de la democracia y a la pacificación de la política, que es en últimas lo que buscaba precisamente el acuerdo. Y nuevamente se registran algunos avances que son muy evidentes, algunos son directos, otros son indirectos. Y yo pensaría que, bueno, el primero, de pronto no es el más importante de todos, pero a pesar de que continúa el desafío de la violencia política, a pesar de que se sigue asesinando a líderes sociales y comunales y que se ha reeditado después de una leve pausa en el año 2017-2018 de la violencia relacionada con los comicios electorales, uno sí observa que el debate nacional, los temas de los que discutimos en la opinión pública, los temas que le preocupan a la ciudadanía, se han ampliado. Durante varias décadas en Colombia se elegía presidente alrededor de la pregunta de cómo hacer la guerra o cómo hacer la paz, ¿cierto? Y ese era el tema central o el tema principal del clivaje político colombiano. Ahora estamos en un momento bastante más fluido, no es muy claro cuál es el clivaje, no es muy claro qué es lo que nos divide, qué es lo que nos produce una oposición entre unos a otros, pero digamos, fin del conflicto, a pesar de que no haya terminado la violencia, sí ha permitido abrir el espectro del debate político a otros temas que preocupan a los ciudadanos, como los servicios públicos, la educación, las pensiones, la corrupción. Hace 10 años nadie sabía todos estos detalles que ahora mucha gente conoce sobre el sistema pensional colombiano, por ejemplo, sobre la diferencia entre los dos regímenes. Hace 15 años no se hablaba, como muchas personas hablan hoy, sobre la financiación de la educación, ¿cierto? O, por ejemplo, los temas de corrupción no importaban tanto, porque estábamos demasiado enfocados en los temas del conflicto, de la guerra y de la paz. Entonces, un efecto indirecto y directo del acuerdo final es que se ha ampliado el espectro de la política y esto ha permitido que los ciudadanos se preocupen por otros temas que son temas que son muy importantes para el bienestar de la población. Y eso va relacionado con que ahora tenemos una política. Nos gusta hablar muy mal de la política y los políticos, y el Congreso tiene una gran pérdida de legitimidad, pero pues digamos que si uno observa, la política de hoy es mucho más representativa de lo que era la política anteriormente. Ahora uno puede tener una gran diversidad de opiniones y ubicarse en puntos muy diferentes del espectro ideológico y aún así encontrar personas que puedan representar esa posición o esa ideología. Hay desde la derecha, muy derecha, hasta la izquierda, bastante izquierda, y en el intermedio hay cualquier variedad de opciones. Entonces yo creo que es una política bastante más representativa, bastante más diversa, y esto de repente ha sucedido gracias al acuerdo de paz, de repente también es a pesar del conflicto armado, ¿cierto? Pero lo que es muy claro es que ha habido una correlación entre la disminución del espacio político para la izquierda en armas, ¿cierto? Ese espacio político ha sido cada vez más pequeño y eso ha facilitado que la izquierda legal, la izquierda política, no haya tenido que gastarse gran parte de su capital en demostrar por qué se distingue y por qué no hace parte de las organizaciones armadas. Entonces, de forma directa, de forma indirecta, el fin del conflicto con las FARC ha permitido una ampliación del espectro de la representación política y creo que eso nos hace un país más democrático. Y bueno, el tercer punto que mencionaría es que definitivamente se ha dinamizado la protesta social como un mecanismo de participación política, que antes estaba muy limitado por la estigmatización, que era muy efectiva en evitar que
grandes grupos de la clase media y sectores populares de las ciudades, sobre todo las ciudades más grandes, se sumaran a estos eventos de protesta. Entonces, si bien el conflicto ha continuado, el conflicto ha cambiado, ha continuado, ahí sigue habiendo violencia en las zonas donde había violencia, pero la ciudadanía sí ha hecho una transición psicológica, si se quiere pensar así. Se ha sentido que ha pasado la página y esto ha permitido que esos condenas de que la protesta hace parte de un proyecto político de grupos en armas sea mucho menos, influencia mucho menos a la ciudadanía y evita menos que las personas salgan a protestar. Tiene un menor efecto en desincentivar la participación de los ciudadanos en los eventos de protesta masivos. Entonces, esto puede ser también un logro directo e indirecto de la implementación del acuerdo y del acuerdo final del conflicto. Y a eso se suma, pues, estas otras contribuciones ya bastante más relacionadas con el texto del acuerdo de paz, las circunscripciones transitorias que vamos a estrenar, ojalá después de que se realice la reglamentación debida de parte de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, el Estatuto de la Oposición y los Consejos Territoriales de Paz, que tal vez son las tres instancias más visibles de cómo de nuevas instituciones que estamos arrancando a estrenar. Entonces, esto sería, en esos aspectos es que yo observo que Colombia, de forma directa o indirecta, es un país con una profundización de la democracia que no podemos desconocer. Un espectro político más representativo, ahora nos preocupan nuevos temas, unos cambios y una ampliación del clivaje o de los clivajes de aquellos temas que nos dividen como ciudadanía y una mayor participación en la protesta. Ahora, si uno mira entonces cuáles serían los principales obstáculos a la profundización de la democracia y a la pacificación, claramente lo que a mí más me preocupa es la reedición y la continuidad de la violencia contra líderes sociales y comunales y líderes candidatos políticos. Y sobre todo preocupa que los lugares en donde se escogerán estas circunscripciones transitorias son los sitios en donde se van a combinar todos los tipos de violencia. No solamente la violencia social y comunal, sino también la violencia política. Y como bien mencionabas, Jorge, todo esto, a pesar de la multiplicidad de instancias y de los espacios y de estas instituciones que se han creado, que han sido diversas, múltiples y que han diluido precisamente la responsabilidad frente a la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto y por la violencia. Aquí quisiera retomar un texto de mi colega del cine, Víctor Barrera, quien diagnostica un poco las múltiples causas de esta continuidad de la violencia. Y bueno, por un lado, esto tiene que ver, según Víctor, por el diagnóstico simplista por parte de los funcionarios sobre las causas de dicha violencia, que niega la sistematicidad del fenómeno y que lleva a una respuesta estatal reactiva e individual. Pero a esto también se le suma estos problemas de diseño institucional, ya que esta multiplicidad de espacios diluye los esfuerzos y genera problemas de coordinación, como bien lo mencionaste, Jorge, y también tiene que ver con la exclusión de las organizaciones sociales, que precisamente se debe proteger de las instancias que en estos momentos están siendo favorecidas por el gobierno nacional. Y pues finalmente tiene que ver por la desconexión entre las agendas nacionales de paz y la realidad política local, en donde las estructuras políticas que se han democratizado de la mano de unos vínculos con actores criminales y que han operado en alianza con actores criminales, pues siguen ahí básicamente. Eso no se ha modificado a raíz del fin del conflicto, y estas estructuras consideran peligrosa la competencia electoral de los nuevos actores políticos que ha traído el proceso de paz. Entonces, esta continuidad de la violencia es el aspecto más preocupante para la implementación y para consolidar los logros estratégicos que han llegado hasta ahora. Otro elemento de gran preocupación es que persista esta falta de voluntad política e incapacidad por parte de la fuerza pública y del gobierno por entender la protesta social por fuera
del marco del conflicto armado, ¿no? Que se siga estigmatizando y viendo a los protestantes como enemigo de las instituciones y que se sigan viendo como personas que contribuyan que son instrumentales y que contribuyan a los objetivos de los actores organizados y legales. Y pues que haya un marco interpretativo de la protesta social que la ve no como parte sustantiva, como parte esencial del ejercicio de lo democrático, sino como enemigo de la institucionalidad que se pretende proteger. Entonces, la continuidad de la estigmatización de la protesta social y de verla en el marco con los lentes del conflicto armado sigue siendo un gran obstáculo para la implementación y para la profundización de la democracia y la pacificación de la política colombiana. Y finalmente, otro gran obstáculo es la falta de oxígeno político para mover agendas legislativas. En gran medida se desperdició el fast track, porque no había mucho capital político para mover algunas reformas difíciles, seguido de la falta de voluntad del gobierno entrante que no ha querido avanzar en reformas importantes como la reforma política o la reglamentación de la protesta y la participación ciudadana. Yo dejaría ahí mi intervención, de repente después con los elementos que traiga Mónica a la discusión podríamos seguir conversando. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente estos puntos muy claros que mencionas. Por favor, profesora Pachón, usted quisiera darnos de pronto algunas reacciones tanto a la intervención de Silvia como un poco a lo que mencionamos del informe en esa clave de las, digamos, los logros, cómo avanzar en los compromisos alcanzados y qué pasa, cuáles son los principales riesgos si no se avanza en términos de la consolidación de la construcción de paz. Bien, primero pues muchísimas gracias a Jorge, al CINEP y a toda la comisión por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y haber tenido la oportunidad de leer este reporte, que le recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que lo revisen. Es un reporte juicioso que tiene muchos elementos importantes para poder avanzar en el seguimiento, ¿no? de la implementación del proceso, y pues obviamente a Silvia por traer estos efectos indirectos a la mesa que son bastante importantes, porque yo creo que ahí, digamos, hay en este punto específico de la participación política y de la apertura democrática, si bien estamos hablando del proceso de paz, esto es un proceso incremental de construcción de Estado. Yo no puedo concebir la participación política solo como un proceso fruto de la participación de un grupo que estaba alzado en armas y que entra a la política colombiana, sino también una respuesta estructural a muchos problemas que van a tener muchas dificultades por las razones que hemos mencionado en el pasado. Digamos que para mí, y como he escuchado en las demás personas que han hablado, pues el problema de la violencia endémica, fruto del narcotráfico, del espacio que deja las FARC en territorios en donde el Estado no puede ocupar ese espacio y donde evidentemente tenemos economías ilegales pues que están haciendo su agosto, pues es muy difícil tener participación política legítima en todos esos territorios. Digamos, esa realidad no cambia y por tanto los mecanismos de participación evidentemente son apenas un procedimiento que va a resultar en diferentes tipos de equilibrios en el territorio nacional. Me voy a referir entonces primero, digamos, al reporte pues, al reporte que leí de la Secretaría Técnica. Se hace mucha mención pues a la Comisión de Garantías, ¿cierto? A la Comisión de Garantías de Seguridad, y se plantea que realmente, digamos, ahí hay un problema de ejecución. ¿Por qué? Pues porque la instancia tiene unas sesiones y las sesiones no ocurren, y entonces esto hace que, digamos, esta discusión se postergue. Jorge también estaba mencionando que hay otras instancias que pueden competir con esa instancia. A mí me parece muy interesante en aras de avanzar, tratar de evaluar
la conformación de esas comisiones, entender si se puede avanzar en reunirse más y con quién, ¿cierto? Porque a veces lo que siento es que hay como una demanda, pero hay tantas agendas en el gobierno, por Dios, o sea, tenemos un estado que pasó por una pandemia, tenemos un estado que no está en un estado crítico en términos fiscales, que tiene muchos problemas con los que lidiar y efectivamente un Estado que tampoco reconoce el proceso de paz como su prioridad, entonces tendríamos que tener la posibilidad de adaptar esa instancia para poder reactivar las sesiones y también me parece importante entender los recursos y la ejecución de esos recursos, porque digamos que para mí las reuniones son importantes, pero sobre todo me parece importante si estamos asignando los recursos que necesita ese Estado para asegurar la seguridad, pues garantizar la seguridad de estas personas en territorio. Entonces, ese es, digamos, mi primer comentario. Yo voy a hacer muchos comentarios acá, en donde voy a llamar la atención de nuestro mundo académico para tratar efectivamente de suplir esos vacíos, porque ¿no? El informe es completo, pero efectivamente tenemos muchos vacíos en el nivel municipal, en el nivel departamental, no conocemos lo que está pasando y es importante tener esa claridad. Me parece que en el informe, y esto es una sugerencia, se debería hablar de esos overlaps, ¿sí? de esas instancias que están compitiendo contra el CISEP o contra la Comisión Nacional de Garantías, para entender cómo poderlas poner a trabajar en conjunto, porque pues evidentemente los gobiernos, cada uno de los gobiernos tiene sus prioridades, pero necesitamos es llegar a una negociación, otra negociación diría yo, en donde los gobiernos no sientan una imposición pasada, sino sientan una oportunidad en donde esa comisión también pueda ser parte de sus instancias estratégicas. Paso entonces a el logro del Estatuto de Oposición. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Silvia. El Estatuto de Oposición para mí es un mecanismo muy interesante de participación política. La lógica del Congreso de la República es una lógica mayoritaria generalmente. No hemos tenido una reforma al reglamento del Congreso desde su comienzo, salvo reformas muy limitadas en procedimiento, y el Estatuto de Oposición es la reforma más importante que ha tenido el reglamento del Congreso en décadas. Y el reglamento del Congreso es del 1992. El hecho de que la oposición pueda hacer una réplica después del presidente es súper poderoso, porque tiene que ser cubierta por los medios de comunicación. Y para mí eso es una cosa increíble. El Congreso de la República definitivamente ahora tiene la presencia de todas las fuerzas políticas. El hecho de que el segundo, digamos, el hecho de que Petro esté en el Congreso es muy poderoso y eso hace que la discusión política y la activación de rendición de cuentas de un gobierno durante el gobierno y no solo en elecciones ocurra de forma más detallada. Entonces quisiera decir que para mí el Estatuto de Oposición es una gran oportunidad que han aprovechado los partidos políticos que se han declarado en oposición, pero también ha generado mayor disciplina en los partidos de gobierno, porque les toca declararse como partidos de gobierno. Entonces no es como en el pasado, en donde yo miro a ver, ¿cierto?, sino que efectivamente soy un partido de gobierno. Eso para mí es una nota. Yo, mejor dicho, he revisado todos los datos del Congreso durante toda mi vida y este ejercicio realmente cambia la forma en que se negocia el Congreso y se negocian las mesas directivas en el Congreso y eso pues requiere de una gran felicitación. Cuando yo leí el Estatuto de Oposición al comienzo, yo decía, está como, ¿no? Le faltan cosas, pero yo sinceramente no lo criticaría. Y de hecho el informe lo critica, dice que la oposición se ve como algo homogéneo, pues
O sea, yo creo que es que la oposición, si uno se declara en oposición, también necesita hacer acción colectiva. Yo no le criticaría eso al estatuto de oposición. Yo creo que el estatuto de oposición está haciendo la labor que se planteó en el nivel nacional. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la oposición en el nivel local? En el nivel regional, no tenemos ni idea. Y ahí es donde yo creo que los investigadores, los estudiantes, todo el mundo debería estar poniendo atención, porque realmente el Congreso de la República es excepcional. No es la forma en que legislamos. Nuestros consejos no se parecen necesariamente, o miren el Consejo de Bogotá para, ¿no? La muestra un botón, que además es un consejo gigante y sin embargo se comporta de una forma hiper desordenada, ¿no? Tenemos consejos municipales, asambleas de diputados que no sabemos nada, no tenemos ni idea de qué está pasando allá adentro, y me parece que ahí es donde efectivamente la voz de la oposición sería fundamental de escuchar, y pues falta información. La Secretaría Técnica efectivamente hace un reporte de unas áreas, de unas áreas y unas regiones específicas que son muy interesantes, pero se refiere sobre todo a la situación de violencia, pero no a la evolución de la participación política. Y ahí también hay una oportunidad de mirar las elecciones 2019, porque las elecciones 2019 nos traen, son las elecciones más cercanas a la elección 2018, ¿no? Después de la elección del presidente Duque, y nos podría dar una línea base de qué es la participación antes y después, ¿no? En diferentes regiones del país en el nivel local, porque de nuevo creo que enfocarnos en la participación a nivel nacional nos limita mucho el espectro de lo que la participación puede generar en el nivel local. Esa idea que decía Silvia, ¿cuál es la conexión entre la agenda nacional y la agenda local? Pues eso lo podríamos ver si podemos ver los consejos, si podemos ver las asambleas, si podemos ver ese nivel local de alcaldes y gobernadores, pero digamos que nos quedamos siempre cortos porque además es mucha información, entonces mi invitación sería a hacer este tipo de cosas. Ahora, en el nivel nacional, el estatuto de oposición es muy importante, pero no hemos trabajado en la capacidad técnica del Congreso. Yo he tenido, por lo menos, yo he escrito 2 papers en donde yo muestro que nadie sabe de seguridad en el Congreso. Nadie, muy poquita gente. Y los que saben de seguridad están en el centro derecha. Los que conocen el ejercicio, ¿no?, del ejército, la policía, están, con excepciones, Juanita Gobertus, porque ella hizo parte del Ministerio de Defensa y estuvo en el proceso de paz. Pero cuando tenemos herramientas jurídicas y no las utilizamos, o las utilizamos mal, a punta de chantaje, ¿no? Entonces decimos, no, vamos a votar no todos los ascensos. ¿Por qué? Porque sí. No. Deberíamos tener información. Hay una comisión que se llama la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia en el Congreso de la República. No está funcionando. ¿Cómo así que no está funcionando la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia en un país donde el problema fundamental es la seguridad? Y a nadie le importa. Hacemos proyectos de reforma a la policía que son realmente lamentables desde la oposición. No, tienen que ser buenos proyectos. No conocemos nuestras fuerzas militares, pero queremos acabar con la policía, por Dios, no. Entonces, el problema de dar derechos y de otorgar capacidad sin capacidad técnica genera mayor polarización en el Congreso. Diría yo que hoy es más difícil entrar en una reforma del sistema de seguridad que antes, precisamente porque hay mucho miedo sobre la ignorancia del sistema de seguridad colombiano. Entonces, mi llamado a la atención aquí sería, miremos a ver entonces cómo podemos implementar medidas para aumentar la capacidad técnica del Congreso, que le permita al Congreso establecer un diálogo más inteligente, por Dios, un diálogo informado para que efectivamente no nos movamos de un punto al otro en la ignorancia. Entonces diría yo que en el estatuto de oposición hay, bueno,
muchísimas ganancias. Me parece también importante hacer, digamos, hacer el comentario que en el informe se refieren a, y voy a hacer pues este comentario importante de las circunscripciones, ¿cierto? De las circunscripciones especiales. Bueno, voy a terminar, perdón, con lo de digamos, la capacidad técnica del Congreso. Las protestas ciudadanas, por ejemplo, fueron un momento muy importante y que hubiera podido ser un momento que se aprovechara para generar protocolos. Efectivamente está el decreto 03. Pero ¿qué pasa? Al no tener la capacidad de responder, ¿cierto? El Congreso no está entrando a regular inteligentemente. El Congreso es el órgano más representativo del Estado, ¿sí? Comparado con el presidente. ¿Por qué no entramos a regular? ¿Por qué no tenemos esa capacidad para poder hacer ese ejercicio? Entonces, hay dos comisiones que para mí son muy importantes que no se han activado. Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia y la Comisión de Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto Nacional. Si ustedes se dan cuenta, en la discusión de la ejecución del presupuesto, las discusiones sobre seguridad son nulas. Nulas. Entonces, tienen el derecho, pueden hacer los debates de control político, pero las discusiones son vacías. Entonces no, voy a enmendar, voy a quitarle $1 billón al ejército para dárselo al Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero la cultura. No. Entonces, se vuelve una discusión realmente que en la literatura lo llamamos hablar barato, ¿no? Porque no necesariamente estamos hablando de construir país, sino estamos alimentando la polarización en ese dilema estructural. Y el Congreso ahora está utilizando la rama judicial como una fuerza contramayoritaria muy importante. Entonces entran los jueces, entra la Corte Constitucional, y a mí me da un poco de miedo eso, sinceramente, porque hablando de la participación política, pues deberían ser quienes son elegidos democráticamente, quienes toman las decisiones. Pero resulta que de pronto un juez, que a veces es favorable, ¿cierto? Y a veces no, a veces su decisión es informada y a veces no, imponen decisiones sobre estos órganos legítimamente constituidos. Entonces vienen las circunscripciones de paz que son temporales, que son muy importantes y son parte de los compromisos que se plantean en el proceso de paz. Y el informe plantea muchísimos dilemas en su implementación. Voy a tratar de encontrar la hoja donde dice… pero estas circunscripciones transitorias especiales de paz se plantea básicamente que tenemos que definir muchísimas cosas, ¿no? Crear los puestos de votación de las circunscripciones, medidas para la actualización y vigilancia del censo electoral, inscripción de candidatos en la registraduría, definir cómo será la financiación de las campañas y sus respectivos topes, hacer la veeduría ciudadana. Todo esto no ha pasado. Y nosotros sí tenemos la experiencia, o sea, no hay reglamentación administrativa y sí tenemos la experiencia de las circunscripciones especiales de minorías, en donde hay muchísimos problemas, muchísimos problemas. La circunscripción afro ha sido muy, muy desastrosa en algunos años y la circunscripción indígena también, aunque es más organizada. Entonces, tenemos que hacer una investigación para que esa reglamentación administrativa sea la que queremos. Aquí sí hay un riesgo inminente. En el Congreso de la República se arma quórum con el 50% de los miembros del Congreso. En el Senado de la República eso significa 54 miembros. Se toman decisiones
con 24 miembros, 25 miembros, 26 miembros. Ese es el quórum decisorio, esa es la mayoría que toma decisiones. Y vamos a nombrar 16 nuevas curules, 16, en donde cada una de esas curules puede tener 800 votos o 2.000 votos, versus 80.000 o 90.000 votos de una circunscripción en Bogotá. ¿Estas personas pueden ser sujetos de captura? Claro que sí. Claro que sí. Súper fácil. Aquí dice, los pueden capturar los intereses políticos. ¿Los capturan? No sé, si se meten a los partidos políticos, qué dicha, porque pues se supone que son temporales, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo van a actuar dentro del Congreso? ¿Vamos a armar una comisión especial en el Congreso para que tengan poder y jurisdicción sobre las políticas de ellos? No, todavía ni siquiera hemos discutido sobre eso. Entonces, a mí esta parte me da mucho susto, la verdad. Me parece que hay muy buenas intenciones, pero la implementación está completamente en el vacío. Y si el ministerio toma la decisión de implementar esto en el vacío, puede ser un fracaso y puede ser un riesgo muy importante para el Congreso de la República y para la legitimidad de las decisiones que ellos tomen. Sabemos que el 75% de los colombianos dicen que la implementación va mal. No nos podemos arriesgar. No nos podemos arriesgar. Se habla de forma complementaria de la implementación pues del Código Electoral. Me parece que el Código Electoral efectivamente presenta avances. La MOE nos cuenta un poco sobre la dificultad de acceso a puestos, pero yo no, eso lo siento más como un problema de país, menos de un problema del proceso de paz. Creo que efectivamente hay que poner atención en esos puntos específicos. A veces me confundo cuando estoy leyendo y debo confesar que es una pregunta que me queda acá, Jorge, y es cuando se habla de las protestas y se habla de la reacción de la capacidad, digamos, del Estado reactivo. El Estado siempre es reactivo. O sea, el Estado siempre es reactivo. Yo no he visto el Estado estratégico que genere mesas de negociación y diálogo frente a una protesta. No las he visto, pero pues tú me puedes convencer de que eso no es así. Lo que a mí me parece es que hay que resaltar que el Estado y el gobierno han generado instancias de participación. Y eso está bien, y como dices tú, sí se han hecho cosas. Entonces, parte del diálogo que yo creo que se tiene que establecer es, bueno, ¿cómo hacemos, cierto, para que esto funcione mejor? ¿Cómo hacemos para que quienes están protestando y tienen, digamos, un espíritu antisistema, reconozcan no solamente esas instancias creadas por los gobiernos, que van a ser muchas, porque este no es el único gobierno que va a legislar por encima o al lado del proceso de paz, sino cómo hacemos para que además crean en las instancias de participación que ha creado el proceso de paz? Finalmente, creo que sería muy interesante y muy importante movernos, ¿no?, del nivel nacional al nivel departamental y municipal para entender esa participación política en un nivel de detalle un poquito mayor. ¿A qué me refiero con esto? De pronto invitar a los investigadores y a las personas que están haciendo en este momento este tipo de investigación, mostrar esos municipios en donde, por ejemplo, la oposición sí ocupó el consejo, ¿cierto? Porque tenemos casi la mitad de los municipios, los candidatos ocuparon los consejos y en los otros no. Entonces uno podría comparar cuál es el impacto que hace que esté el candidato a gobernador o el candidato a alcalde en esa configuración de ese presupuesto, en la participación de la oposición dentro de ese municipio. Y si vemos que eso tiene un impacto, deberíamos, ¿no?, promover que más y más la competencia política se mantenga durante el periodo y no solamente en tiempo de elecciones.
los felicito por el informe. Seguro me faltan miles de puntos por discutir, pero lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo quisiera preguntarles sobre un punto que ninguna de las dos se refirió. No sé si quieran decir algo de esto, y es sobre esa transición en materia de reincorporación política, pero también en materia de participación política de los excombatientes de las FARC y la creación del partido. ¿Qué riesgos ven ustedes allí? Claro, además de los riesgos en materia de garantías de seguridad, los riesgos de seguridad. No sé si quiera tal vez Mónica iniciar o si Silvia. Silvia sabe más de eso que yo. Por favor, Silvia. Bueno, pensando un poco en borrador, ¿no? Porque no es el tema el punto en el que me enfoqué. Creo que uno de los principales riesgos desde el principio ha sido, o fue, y digamos que ya se vio, que el apoyo electoral al nuevo partido FARC Globos Comunes fuera demasiado bajo, ¿cierto? Y que esto generara un impacto en la forma como se percibía dentro de los excombatientes, de los reincorporados, sus alternativas de participar en la política como inviables. Y creo que esto, y además que esto era uno de los temas el que más se hablaba durante el plebiscito, durante la campaña del plebiscito, pero es que cómo va a ser que el partido va a recibir tanta financiación, tantas prebendas, va a tener esas curules aseguradas, va a ganar las elecciones, ¿cierto? Se va a volver una principal fuerza. Y otros, lo que nos preocupaba era exactamente lo contrario, que el apoyo electoral fuera demasiado bajo, marginal, y que esto precisamente generara una falta de interés de parte de mandos medios y de la estructura de la organización en seguir participando en la política y tomaran otras alternativas de vida. Y creo que este fue uno de los principales problemas para la implementación del acuerdo, que de hecho se vio y que adicionalmente se ha visto reforzado con toda esta gama de disputas y conflictos internos que yo creo que se esperaban, ¿cierto?, de parte del partido FARC y que efectivamente han venido dándose. Digamos que uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar después de que dejen de estar aseguradas las curules? Yo veo muy difícil la continuidad del partido y veo muy difícil la continuidad del apoyo electoral. Seguramente van a terminar algunos de ellos sumándose a algunos de los partidos de izquierda que conocemos y otros pues finalmente terminen saliendo de la política. Entonces este es uno de los principales desafíos a la reincorporación, que yo creo que era totalmente esperable dado la ilegitimidad de las FARC en armas y la insistencia en mantener el título, el nombre, el partido FARC en la política. Creo que fue un error muy grande que tuvo también efectos en las urnas. Eso por un lado. Más en lo nacional. En lo regional y en lo local creo que es muy preocupante que no sabemos mucho y que es importante estudiar y conocer mejor, así como Mónica estaba invitando a saber cómo se está dando la dinámica, cómo la oposición o la aceptación o la aplicación del estatuto de oposición en los consejos y en las asambleas se ha mejorado o no ha mejorado, en qué medida ha cambiado el tipo de debate político, la forma como se debate el plan de desarrollo, cómo se debate el presupuesto, qué ha pasado con los POTS que se están actualizando, qué ha pasado con los catastros multipropósitos, por ejemplo. Serían diferentes terrenos en donde se podría evidenciar el impacto de la presencia del principal contendor a la alcaldía actual. Pues también hay un ejercicio importante que hacer sobre cómo ha jugado la participación política a nivel territorial de las FARC, la influencia de los espacios transitorios en la política local. Creo que eso no lo conocemos muy bien
sé de algunos lugares en donde ha habido participación, en donde ha servido esos espacios precisamente para hacer diálogos, para hacer foros, para conocer, acercar a los políticos locales a las dinámicas del territorio, y en otros lugares más bien bastante perdido el rol de los excombatientes, de los reincorporados en las dinámicas de la política local. Creo que hay un ejercicio importante que hacer allí sobre de evaluación y de investigación sobre estas dinámicas. Mónica. Perdón, pensé que ya habías terminado. Sí, no, yo creo que ya iba a hablar de otra cosa, pero es cierto que el tema es reincorporación. Vale, gracias. Mónica. Yo creo que, digamos de nuevo, y todos vamos a parecer, ¿no?, repetitivos en el punto, y es la violencia, por Dios. O sea, es que es muy difícil uno participar en condiciones normales, porque la política es un ejercicio duro. Y ahora participar teniendo enemigos armados es 100 veces más duro. Yo creo que esa era una de las apuestas más difíciles para las FARC, y es una de las apuestas que más víctimas tiene. Por riesgo. Y está bajo riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Yo pienso que en el punto de participación política, porque las propuestas tienen más carácter estructural, por ejemplo, el estatuto de oposición, me parece que el impacto, digamos, en términos de aumentar la discusión y el debate político, están ahí. Me parece que además, por historia, sabemos que cuando un grupo armado se desarma y entra a participar en política, empiezan a pelear y se desbaratan muchas de estas fuerzas políticas, porque el poder en Colombia es fragmentado. O sea, si el Partido Verde está en semejante crisis, yo no quiero contarles en qué crisis puede estar en una organización que ni siquiera existe, digamos, que no existe como organización política y que está aprendiendo a hacer organización política. Entonces, mi sensación es que aquí tenemos obviamente un reto organizacional impresionante, que para mí va a terminar en que efectivamente estas personas van a tener grupos políticos, van a armar liderazgos que no necesariamente se van a llamar Partido de los Comunes, pero se van a llamar otras cosas. Y está bien, ¿sí? No me parece grave. Me parece que lo que es grave es que la gente que participe en política y represente una agenda, la maten. Ya, muy contundente respuesta, muchas gracias. Tengo una pregunta del público, pero antes hay una pregunta para no terminar con esa que me la hacen a mí y nos quedan pocos minutos. Me preguntan por qué yo afirmo que cumplir con los compromisos del acuerdo con las mujeres es una gran oportunidad para reencauzar integralmente el acuerdo de forma eficaz. Bueno, muy rápidamente, porque yo, y esto lo digo un poquito como economista, creo que la oportunidad que ofrece el acuerdo de paz precisamente es para hacer las cosas diferentes. Y el hecho de que se pueda hacer una discriminación positiva en términos de, por ejemplo, proyectos productivos, la entrega de tierras, la titulación, el acceso a la tierra, la resolución de conflictos, tiene un potencial transformador en términos productivos que es esencial, que va en contra de la manera como hemos venido haciendo las cosas en términos de desarrollo en el pasado, y que ofrece un potencial de construcción de paz al tiempo. Solamente para mencionar eso. Pero no sé Jorge, si usted quiera a ver, el código electoral, a mí me encanta, digamos que en el reporte, de pronto, yo no sé quién escribió esa parte del reporte, pero dice… Seguro no fui yo. Sí, el código electoral, en el código electoral estamos preocupados porque en las circunscripciones con menos de 5 personas no va a haber paridad. Claro. En las candidaturas. Y yo digo, celebremos que hay paridad en el resto. Por Dios, esto es un logro gigantesco. Las congresistas 50%. Estaban dichosas. Es un súper reto hacer ese reclutamiento con paridad. Estamos viendo en los consejos de juventud que tenemos paridad y lista cerrada por fin en la primera en la primera elección de la historia colombiana. Nadie conoce esa elección y les está costando trabajo, pero los partidos están haciendo un proceso de reclutamiento. Entonces, yo creo que uno puede ver el vaso medio vacío siempre, pero para mí el código electoral y ese cambio en paridad
en circunscripciones mayores. Antes ni siquiera existía el 30% en circunscripciones menores a 5, era 0, era a partir de 5 el 30%. Estamos hablando del 50 y 30 abajo, me parece una nota, o sea, yo sinceramente estoy muy feliz. Claro. Y creo que estamos avanzando. Lo que pasa es que, como dices tú, son oportunidades, pero las oportunidades, para que sean oportunidades legítimas, tendrían que pasar por el Congreso de la República. Y a mí no me gusta tanto el fast track, a mí me gusta más que el Congreso delibere, pelee y la gane. Y esta pelea la ganaron esas mujeres del Congreso y yo las felicito y creo que es una oportunidad. De hecho, esa es la última pregunta que tenemos, unos 5 minutitos, es una pregunta del público. ¿Podrían explicarnos cómo ha influido el acuerdo de paz, el segundo punto, en la participación política de las mujeres? Silvia, por favor. Ustedes me miran a mí como si yo supiera el tema, la que sabe es Mónica. Sigue, Como no Mónica, sabemos, por favor. entonces. Yo diría que, mira, digamos, yo diría que este es el efecto indirecto del que hablaba Silvia y que me parece tan importante. En el Congreso de la República, a pesar de que hemos avanzado en la representación femenina en términos de candidaturas, no hemos avanzado en personas elegidas. Otra cosa que es interesante que Jorge plantea implícitamente en su afirmación es aquella que sugiere que porque hay mujeres hay una agenda feminista y no lo es. Una agenda productiva, Las mujeres en el Congreso, la mayoría son conservadoras. De hecho, los partidos conservadores son los partidos que tienen más representación femenina. Entonces, es importante entender eso para entender que la agenda feminista no está presente necesariamente en la representación femenina del Congreso de la República. Primero. 2, ¿qué avances hemos tenido desde el proceso de paz? Yo creo que el hecho de poder hablar de la participación política de la mujer, y no solo de la mujer como una víctima, ¿no?, de violencia sexual, una mujer víctima en medio del conflicto, es muy importante. Nos faltan miles de puntos en la agenda. Nos falta igualdad laboral, nos falta miles de derechos que hemos postergado porque la discusión siempre es violencia, violencia. Entonces, creo que lo que dice Silvia es fundamental en esa representación. Creo que las congresistas en el Congreso 2018-2022 se empoderaron, se unieron. Si ustedes ven a María José Pizarro, junto con Adriana Matiz, junto con Juanita Gobertus, todas celebrando o peleando el paso de las mujeres en el Congreso, para mí, esto es una escena que a mí me dan ganas de llorar, ¿sí? Porque necesitamos que las mujeres funcionen más como grupo en el Congreso de la República. La Comisión Legal, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer tiene un estudio muy interesante y muy bonito, los invito a mirarlo, pero de nuevo, ¿qué pasa con las mujeres en los niveles locales? No sabemos. Tenemos muy poquitas mujeres alcaldesas, muy poquitas mujeres gobernadoras, tenemos mujeres concejales, pero no estamos avanzando en ese reclutamiento. Y ahí es donde la voz de la mujer necesita ser escuchada para atender a esas necesidades locales. Entonces, de nuevo, para mí, cada vez que solo vemos lo nacional me angustia, ¿sí? Porque siento que estamos haciendo una generalización. Invitaría a todas las personas interesadas a mirar lo local para ver si efectivamente esa representación femenina en ciertos territorios ha mejorado a raíz del proceso de paz, precisamente porque esos liderazgos políticos, las mujeres se caracterizan mucho por ser líderes comunales, líderes, de hecho en Acción Comunal estamos mucho más cercanos a el 40% de la representación. No somos presidentes, pero estamos, en Bogotá por lo menos, la participación femenina es mucho más alta, es como el 35%. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas mujeres se vuelvan las lideresas, las presidentes del consejo, ¿no? Y en el Congreso de la República, pues una persona que estuvo, ¿no?, militante de las FARC, que ahora hace parte de los partidos de los comunes, fue miembro de la mesa directiva. O sea, si eso no es logro, no sé qué es logro, pero yo sí creo que ahí hemos
En esos efectos indirectos que menciona Silvia, se ha avanzado bastante, en parte porque ya no tenemos que hablar solo de una sola cosa. Silvia, ¿quisiera usted terminar, dar la última palabra? Bueno, pues he aprendido mucho hoy de lo que hemos conversado y les doy las gracias. Me parece que es importantísimo rescatar dos mensajes de lo que hemos conversado aquí. Nos gusta mucho ser fatalistas y ver el vaso medio vacío, y creo que es importante reconocer que Colombia es un país que de alguna forma se ha profundizado la democracia en varios espacios, y que estamos viviendo también los desafíos de unas dinámicas globales frente a la democracia que no son solamente nuestras. Es decir, a nivel global, los ciudadanos se están volviendo cada vez más insatisfechos con la democracia, creen menos en la democracia como forma de gobierno. Entonces yo creo que no podemos perder de vista que ese es el escenario global en el que nos estamos moviendo y que nuestros problemas no son exclusivamente nuestros o no son exclusivamente derivados de las dinámicas de conflicto. O sea, hay unas dinámicas que generan un desprecio por la política, una falta de legitimidad de las distintas instituciones, del régimen democrático, una dificultad de los ciudadanos de sentirse representados. Esto no es solamente nuestro, ni tampoco es exclusivamente derivado del ejercicio de la violencia. Otras cosas sí son un monstruo más colombiano, ¿cierto? Y es la combinación de política con violencia. Entonces ese sería un punto que quisiera rescatar. Y otro punto que quisiera rescatar, ya para terminar, es digamos, como la dificultad de apreciar la política, ¿cierto? Y esta tendencia inmediata de considerar que la política es mala y está desprestigiada, de pronto va a acarrear dificultades a la hora de implementar estas circunscripciones transitorias de paz, porque se determina que el candidato o candidata a estas circunscripciones deben ser víctimas que no hayan hecho parte de organizaciones políticas, que no hayan sido candidatos o candidatas, y pues reflexionar un poco en eso, cuáles son las implicaciones que puede tener eso. Entonces, vamos a tener personas que no han tenido experiencia previa con la política, y que precisamente si eso pretendía blindar estas circunscripciones de, no sé, fuerzas que nos parecen negativas, de pronto pueda terminar teniendo el efecto de precisamente lo contrario, de ubicar personas muy vulnerables a la cooptación de las dinámicas que precisamente estaba pensando combatir. Entonces, a veces, por rechazar la política, terminamos tomando decisiones que puedan llevarnos más lejos de los objetivos y de las buenas intenciones que tienen estas reformas. Bueno, con esas últimas palabras agradezco muchísimo a la profesora Silvia Otero, a la profesora Mónica Pachón por su participación, por sus retos y palabras, y bueno, gracias. Y le cedo la palabra a Adriana para que cierre este panel. Gracias, profesoras. Bueno. Muchas gracias, Jorge, y a nuestros panelistas por contribuir con su conocimiento y experiencia a la comprensión de lo que está pasando alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz a 5 años de su firma.